Vale, a ver, tema 7. El área del conocimiento y medio natural. Ya dije en un vídeo que lo que quiero hacer es aprenderme el tema bien, todos los temas que he subido en el canal, aprendérmelos bien, porque no me lo sé bien. En plan de yo si lo miro digo, ah, sí, era esto. Pues me lo quiero aprender en plan oposición. Y la verdad es que no sé cómo estudiármelo. Si alguien me puede recomendar, porque a mí eso de estar leyéndolo y tal, como que no. O estar copiándolo, empiezo copiando, en plan de escribiéndolo, empiezo escribiéndolo y luego no, yo necesito hablar. Entonces, no sé cómo va a salir esto. También necesito hacer dibujitos. Tengo aquí preparada la pizarra, folios. Así que eso, no sé cómo voy a hacer este vídeo. Voy a probar porque lo que quiero es no comenzar un tema nuevo, sino los que me sé, poder quitar las comillas y decir, sí, me lo sé. Y entonces, pues eso. Que igual este vídeo pues no, a vosotros no os ayuda mucho porque no explico demasiado, pero a mí sí, que es, siempre lo he dicho, es la intención del canal, el ayudarme a estudiar, porque no sé si lo había dicho, pero tengo TDAH. Y pues eso. El caso que no me enrollo más porque son las 2 de la tarde, no he comido, ni tengo intención de comer en breves, pero bueno. A ver, introducción. Sí, son muchos los autores que hacen referencia a la importancia de las ciencias. Entre ellos podemos destacar a Claxton, quien dice que la ciencia constituye una parte fundamental de nuestra vida, formando parte de nuestro entorno y nuestra cultura, lo que hace que nadie se pueda considerar adecuadamente culto sin una comprensión de los rudimentos que la constituyen, por lo que desde un punto de vista educativo pues no se puede dar por finalizada este proceso sin la inclusión de sus aprendizajes. En la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación, LOMLOE en adelante lo he consolidada, establece en su artículo 18 la nueva organización de etapa, las áreas que conforman la educación primaria, entre las cuales se incluye el de este tema, que es el conocimiento del medio natural, social y cultural, que se puede dividir que se podrá desdoblar en ciencias sociales y ciencias de la naturaleza. Además, en su artículo 16 se establece la finalidad de la educación primaria, que es la de facilitar los aprendizajes de expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las nociones básicas de cultura, el hábito de convivencia, estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de lograr una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado, así como a prepararles para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. Continuando con la legislación y con este área, en el Real Decreto 984/2021 de 16 de noviembre, por el que se establece la evaluación y promoción de la educación primaria, señala que se tomarán como referente aquellos elementos del currículo así establecidos en el Real Decreto 126/2014 del 28 de febrero, por el que se regula el currículo básico de la educación primaria. Por su parte, el Decreto 89/2014 del 24 de julio del Consejo de Gobierno, que hay algunas veces que se me olvida decirlo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la educación primaria, en el cual se incluyen los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables orientativos desde el Real Decreto 984, relacionados con los bloques de contenido que se tratarán. Hasta ahí bien, porque es lo que siempre es todas las introducciones. Vale. 2. El área de conocimiento del medio. A ver.
El área de conocimiento y medio en natural, social y cultural, en la educación primaria. Enfoque, características y propuesta de intervención educativa. Vale. Enfoque. El enfoque de las áreas de ciencias de la naturaleza deriva del análisis que de ellas hace el Real Decreto 126/2014 ya mencionado anteriormente. Ambas áreas comparten algunos postulados a la hora de establecer sus currículos, que son una experiencia globalizada como punto de partida, solo aquellos aspectos, sucesos y fenómenos cercanos que están vinculados a la experiencia de los alumnos son accesibles en un primer momento, y el currículo de ambas áreas contribuye al desarrollo del alumno. La finalidad que persiguen ambas áreas es ayudar al niño a construir un conocimiento de la realidad. Es ayudar al niño a construir un conocimiento de la realidad para comprender, explicar y actuar en y sobre ella de una forma consciente. Vale, entonces el enfoque, pues que de él deriva el 126, o sea, el enfoque viene del Real Decreto 126, que en el currículo coincide lo de la experiencia globalizada, lo de que solo aquellos aspectos, sucesos y fenómenos que están vinculados a la experiencia del niño son accesibles en un primer momento y que contribuyen al desarrollo del alumnado, que la finalidad que persiguen ambas áreas es la de que el niño construya un conocimiento de la realidad para comprender, explicar y actuar en y sobre ella de una forma consciente. Vale, veamos a continuación algunos aspectos distintivos. Vale, esta página me la sé. Guay. Aspectos distintivos. Áreas de ciencias de la naturaleza. Son una herramienta necesaria para comprender el mundo que nos rodea y sus cambios, así como para desarrollar actitudes responsables sobre los seres vivos, los recursos y el medio ambiente. Por ello, los conocimientos científicos formarán parte de la educación del alumnado, ¿vale? Son una herramienta necesaria para comprender el mundo, ¿vale? Ciencias de la naturaleza, pues es una herramienta necesaria para comprender el mundo que nos rodea y sus cambios, así como para desarrollar actitudes de afecto, ¿no?, responsables sobre los seres vivos, los recursos y el medio ambiente. O sea, a ver, el área de las ciencias naturales son una herramienta necesaria para comprender el mundo y para llevar a cabo actuaciones responsables con los seres vivos y con el mundo que nos rodea, con los medios, con los recursos, con todo. Y por ello se incluye en el currículo de la educación primaria. Y en cuanto al área de ciencias sociales, si no me equivoco, son una herramienta que nos ayuda a comprender y aplicar con precisión palabras, o sea, el lenguaje relacionado pues, con el vocabulario específico relacionado con este área. Y también a seleccionar la información con los métodos y recursos específicos propios de la geografía y la historia para comprender el pasado histórico y el espacio geográfico, ¿vale? O sea, el área de las ciencias sociales son una herramienta fundamental para adquirir y emplear de forma adecuada el vocabulario específico de este área, y para seleccionar la información a través de los métodos de la geografía y de la historia para adquirir sus conocimientos. Y ya está. Eso es la diferencia, que el área de ciencias naturales es para comprender el mundo que nos rodea, sus cambios y
tomar una actitud responsable, y el área de ciencias sociales para el vocabulario específico y para adquirir los conocimientos a través de metodologías, recursos, técnicas de la geografía y la historia. Características. Vale, tiene características. Carácter integrador. El medio natural, social y cultural se conoce en la medida en la que se siente afectado y en la que se actúa sobre él, ¿vale? Son 2, 4, 5 características. Primero, carácter integrador. Voy a aprenderme primero los nombres y luego la definición. Carácter integrador, carácter interdisciplinar. No. Carácter integrador. El medio natural, social y cultural se conoce en la medida en la que uno se siente afectado y actúa sobre él. Luego, carácter interdisciplinar consigue que los aprendizajes se apoyen mutuamente y favorezcan el aprendizaje significativo. O sea, el aprendizaje no memorizar porque sí, sino que valga para algo comprensivo. Ambas áreas engloban distintos ámbitos del saber. Vale, entonces tenemos el carácter integrador, que es el medio natural, social y cultural. Integrador. Se conoce la medida en la que éste se siente afectado por él y actúa sobre él. Luego, interdisciplinar, porque son ámbitos que se apoyan mutuamente y favorecen un aprendizaje significativo y engloban varias áreas del saber. Luego, carácter representativo del contenido del currículo de primaria, así como de la experiencia de la etapa de primaria, ¿vale? Lo del contenido del currículo en primaria. Luego, la construcción de un conocimiento más objetivo y científico que aporta instrumentos que permiten distinguir los diferentes componentes del medio y profundizar en ellos. Yo creo que características, construir un conocimiento más objetivo y científico a través de diferentes herramientas. Capacidad para favorecer el desarrollo integral. Yo creo que va un poco ligado con el integrador. Contribuyen al desarrollo de la personalidad de los alumnos, que es la finalidad de la educación primaria, superando las capacidades sociales y relaciones interpersonales y cognitivas. Esto no lo entiendo muy bien el por qué. Me lo tendría que memorizar. Vale, entonces, características. Tenemos... Voy a escribirlo muchas veces. Tenemos, son 5, eso para empezar. Carácter integrador. Un pan integral. ¿Vale? Carácter integrador, ¿por qué? Piensa, Sandrita. ¿Por qué es un carácter integrador? Es que aquí me sale lo de que incluye varias áreas del saber, pero no. El medio natural, social y cultural se entiende en la medida en la que se siente afectado y actúa sobre él, ¿vale? Voy a poner esto para acordarme. Actúa sobre él. Luego, interdisciplinar, porque se apoyan mutuamente para un aprendizaje significativo y mutuamente, que yo tengo puesto un coche así averiado por la mutua, se apoyan mutuamente y favorecen el aprendizaje significativo, y ambas áreas engloban diferentes áreas del saber. Después, contenido, ¿no? Carácter representativo del contenido del currículo de educación primaria, así como de los aprendizajes, así como de las experiencias en la etapa primaria, experiencias X. Carácter representativo del contenido del currículo en primaria. Luego, construcción de un conocimiento más objetivo y científico. Y 2, 4 y el 5, que es capacidad de fomentar, ¿no? De favorecer el desarrollo integral
que contribuye al desarrollo de la personalidad de los alumnos, superando las capacidades sociales y relaciones interpersonales y cognitivas. Eso último no lo voy a decir. Vale, lo voy a borrar y lo voy a volver a decir. Lo siento si es repetitivo, es lo que he dicho, es para yo aprendérmelo. Son 5. Carácter integrador, ¿por qué era integrador? Piensa el dibujo que habías hecho después del pan. Vale, porque el medio natural, social y cultural se entiende en la medida en la que uno se siente afectado y actúa sobre él. Luego, el carácter interdisciplinar, porque son herramientas que se apoyan, o sea, son áreas que se apoyan mutuamente y favorecen el aprendizaje significativo, y ambas engloban varias áreas del saber. Luego, proyecta, no. Representativo, carácter representativo de los contenidos del currículo de la educación primaria, así como de las experiencias de la etapa de educación primaria. Luego, la construcción de un conocimiento más objetivo y científico, y favorece el desarrollo integral, lo cual fomenta el desarrollo de la persona, el desarrollo de la personalidad de los alumnos. Bueno, eso en cuanto a las características, ¿vale? Entonces, repasito. La introducción no, porque es siempre lo mismo. El enfoque deriva del... Voy a mirar mirando solo el título, ¿vale? Primero sería... uno sería la introducción, que hablamos de Claxton. Luego hablamos de la ley orgánica, de la ley... Joder, no me sale. La ley orgánica 2, no, 3. Si es que... sí, no, coño. De la ley orgánica 3 barra 2021, ¿verdad? No, 2020. De la ley orgánica, es que si no digo de carrerilla, voy mal. De la ley orgánica 3 barra 2020 de 29 de diciembre, por la cual se modifica la ley orgánica 2 barra 2006 del 3 de mayo. Luego hablamos de que establece en su artículo 18 la nueva organización de etapa, las áreas que conforman la educación primaria, entre las cuales se encuentra la de este tema, que es la de conocimiento de medio conocimiento de medio natural, social y cultural, que se puede dividir en ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Luego hablamos del artículo 16, que es la finalidad de la educación primaria. Luego hablamos del Real Decreto 984/2021 del 16 de noviembre. Luego del Real Decreto, del artículo 3, luego del Real Decreto 126 /2014 del 28 de febrero, y luego del decreto 98, no, el decreto 96, del decreto 98, joder, a ver, 984 sí, 126 sí, y 89, la dislexia, del decreto 89/2014 del 24 de julio del Consejo de Gobierno, ¿vale? Después, ¿de qué hablamos? Después, el titulito es el área del conocimiento y medio natural, social y cultural en la educación primaria.
el enfoque que deriva del análisis del 126, que deriva del enfoque del 126 y que ambas áreas en su currículo coinciden en un enfoque globalizado como punto de partida, en que solo aquellos aspectos, sucesos y fenómenos cercanos al alumno son accesibles en un primer momento, y el último, que es el desarrollo, ¿no? El currículo de ambas áreas que fomenta el desarrollo del alumnado. Luego, que la finalidad de ambas es luego que la finalidad es construir un conocimiento sobre la realidad, la finalidad persigue en el niño construir un conocimiento de la realidad para comprender, entender y actuar en y sobre ella de una manera consciente. Luego, se diferencian en que el área de las ciencias de la naturaleza es una herramienta que nos permite conocer el mundo que nos rodea, así como sus cambios, y actuar de una forma responsable. Y luego el de ciencias sociales, emplear el vocabulario y adquirir los conocimientos mediante métodos, procedimientos de la geografía y de la historia. Después, características, eran 5, que es lo de carácter integrador, interdisciplinar, representativo del contenido del currículo de la educación primaria y de las experiencias, construcción de un conocimiento más objetivo y científico, y el desarrollo de la capacidad para favorecer el desarrollo integral. Vale, bien. Podemos darnos por satisfechos. Después lo voy a intentar escribir para corregirme. Eso evidentemente no lo voy a tener en vídeo porque voy a tardar un huevo. Vale, propuesta de intervención educativa. Lo de siempre, según Cole, el proceso educativo tiene que permitir al alumno pasar del nivel de desarrollo potencial al nivel de desarrollo real. Principios generales. Partir de sus experiencias, utilizarlas para relacionarlas e incorporarlas con los nuevos aprendizajes. Partir de los conocimientos previos. Conviene que al comenzar nuevos contenidos se realicen actividades en las que expresen las ideas y los conocimientos que tienen sobre los mismos, o sea, a partir de sus experiencias, utilizarlas para relacionarlas e incorporarlas con los nuevos aprendizajes. Partir de los conocimientos previos, pues preguntarles para saber que saben, que expresen sus ideas y conocimientos que tienen sobre los mismos. Promover la motivación, que el niño debe estar motivado para aprender, relacionar, que una forma de hacerlo es relacionarlo con los dos puntos anteriores. Atender a la diversidad de los alumnos basándose en el principio de inclusión, que es necesario contar con los ritmos de aprendizaje de todo y condiciones personales de cada uno de los niños, y partir de la manipulación a través de actividades lúdicas. Vale, principios específicos del área. A ver el fucking título. Principios, no, esto me tengo que aprender, que lo tengo que decir. Principios específicos del área. Vale,
Área de ciencias de la naturaleza. Se busca adquirir conocimientos relacionados con el saber hacer. Los alumnos deben conocer y utilizar algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica. Vale, o sea, área de las ciencias naturales, lo del conocimiento, o sea, los principios que se va a utilizar, que se va a seguir, pues se buscan que adquieran conocimientos relacionados con el saber hacer, que los alumnos deben conocer y utilizar algunas de las estrategias de la actividad científica y que, por último, las ciencias de la naturaleza deben promover la curiosidad y el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia el resto de los seres vivos, además del trabajo de las ciencias experimentales. Luego, el área de ciencias sociales se debe potenciar la curiosidad del niño hacia el aprendizaje por descubrimiento. Además, se debe proporcionar oportunidades para que el alumno pueda poner en práctica los nuevos conocimientos y experiencias y experimentar. Por último, debe enseñar a vivir en sociedad, ¿vale? O sea, ¿qué principios se van a utilizar? Pues en ciencias de la naturaleza, que los conocimientos estén relacionados con el saber hacer, que deben conocer algunas estrategias de la actividad científica y promover la curiosidad, el interés y el respeto por los seres vivos y por el área de las ciencias experimentales. Luego, las ciencias sociales se debe promover la curiosidad por el aprendizaje por descubrimiento y facilitar una serie de situaciones en las cuales pueda poner en práctica sus conocimientos. Y también debe enseñarles a vivir en sociedad. Bien, contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Ponemos básicas porque lo pone en el título, si no son competencias a secas. Y esto es tal cual en el resto de los temas de área. Según el actual marco legal mencionado anteriormente, se define competencia como la capacidad para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa. Se define las competencias como la capacidad para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. ¿Vale? Las competencias se conceptualizan en saber hacer. ¿Vale? Se define competencia como la capacidad, o sea, capacidades para, ya se me olvidó, para aplicar de forma, ¿vale? Como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos, los conocimientos contenidos, los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa. Ya se me olvidó. De cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz, con el fin de aplicar de forma, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos, ¿vale? Se definen competencia como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin
de lograr una adecuada actividad, no me acuerdo, de lograr la realización de actividades. Vale. Borro y vuelvo a empezar. Se define capacidad, o sea, competencia como la capacidad para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Se conceptualizan en un saber hacer. Se define competencia como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Las competencias se conceptualizan en un saber hacer. Bueno. Ahora, finalidad y contribución. La inclusión de las competencias en el currículo tiene varias finalidades, que son 3, si no me equivoco. Sí. Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales como no formales e informales, permitir al alumno integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulte necesario en diferentes situaciones y contextos. Permitir al alumno integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva, ¿vale? Finalidades y contribución, pues es integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales como no formales e informales, permitir al alumno integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y emplear los más adecuados de manera efectiva, o sea, cuando le sea necesario, y orientar la enseñanza e inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Vale, integrar los diferentes tipos de aprendizaje, tanto formal como no formal e informal, que integren esos aprendizajes y que los relacionen con diferentes contenidos y los empleen en su vida de manera efectiva y orientar las enseñanzas, orientar la enseñanza e inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Orientar las enseñanzas e inspirar los distintos tipos de las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Orientar la enseñanza e inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Vale, cada una de las áreas contribuye al desarrollo de las competencias y a su vez cada una de las competencias se alcanzará como consecuencia del trabajo de varias áreas. Ambas áreas contribuyen a todas las competencias. Comunicación lingüística, pues con el vocabulario específico y el desarrollo de las habilidades comunicativas. Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. Respecto a la primera, ambas áreas ofrecen la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas.
la adquisición de los métodos y la tecnología propia de la geografía y la historia para conocer y comprender el pasado histórico y el espacio geográfico. Porque es que no sé si lo tengo tachado o lo tengo subrayado. Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. Respecto a la primera, ambas áreas ofrecen la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas. Y luego, mediante la adquisición de conocimientos relativos al progreso humano a través de grandes descubrimientos, así como la adquisición de los métodos y las técnicas propias de la geografía y la historia para conocer y comprender el pasado histórico y el espacio geográfico. Pero no estoy hablando competencia básica en ciencia y tecnología. Pues sí, la adquisición de métodos y las técnicas propias de la ciencia, ¿vale? Y luego y también propias de la geografía y la historia para conocer y comprender el pasado histórico y el espacio geográfico, ¿vale? La competencia TIC, las TIC deben utilizarse como recursos para el aprendizaje de ambas áreas para obtener información, conocer y utilizar los conceptos necesarios. Aprender a aprender se orientan de manera que favorecen el desarrollo de técnicas para aprender a aprender. Organizar, memorizar y recuperar información, ¿vale? Porque fomentan el desarrollo de técnicas como organizar, memorizar y recuperar información, competencias sociales y cívicas. Respecto a las ciencias sociales nos encontramos con relaciones próximas, las cuales suponen el conocimiento de emociones y sentimientos en relación con los demás. Además, contribuye a la comprensión de la realidad social en la que se vive y los cambios que se han producido. En cuanto a la ciencia de la naturaleza, incluye contenidos que ayudan a los alumnos a interpretar la realidad para poder abordar la solución a diferentes problemas que en ella se plantean. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. En estas áreas se enseña a tomar decisiones de planificación, la selección y gestión de los recursos. Conciencia y expresiones culturales se centran en el conocimiento de las manifestaciones culturales, artísticas y naturales. Vale, o sea, comunicación lingüística con el lenguaje específico, el conocimiento matemático empleando recursos matemáticos para la recogida de datos, competencias básicas en ciencias y tecnología a través de técnicas propias de la geografía y de la historia, competencia digital, utilizar las herramientas TIC para obtener información, aprender a aprender con técnicas para recuperar organizar, memorizar y recuperar información. Competencias sociales y cívicas en el área de las ciencias sociales están muy estrechamente ligados, ya que se hablan de las emociones y sentimientos y contribuye a la comprensión de la realidad social en la que se vive y los cambios que se han producido. Y en cuanto a las ciencias de la naturaleza, a comprender a interpretar la realidad que nos rodea y abordarlas y para abordar soluciones que afectan a dicha realidad. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, pues mediante enseñar a tomar decisiones, a planificar la selección y gestión de recursos. Luego conciencia y expresiones culturales se centran en los conocimientos y manifestaciones culturales, artísticas y naturales. Vale, objetivos, contenidos y criterios de evaluación, aspectos más relevantes. Vale, los objetivos, esto igual. El principio, aquí no hablo de... lo hablo en criterio de evaluación. Los objetivos, que son, como se ha mencionado en la introducción, los objetivos de etapa vienen reflejados en el actual marco legal. Los criterios de evaluación los criterios de evaluación se toman del 126 y los estándares de aprendizaje evaluables del 89. La adquisición de aprendizaje vinculados a este área quedan reflejados en las capacidades de los distintos objetivos generales de etapa. Capacidades de los... es que esta frase... Capacidades, ¿vale? Capacidades de los distintos objetivos de etapa. Capacidades de los distintos objetivos
generales. Joder. ¡Qué susto! No, yo todavía no. Generales de la etapa. Capacidades de los distintos objetivos generales de la etapa. CDL, DO. De los objetivos. CDL, DOG, DLE. CDL, capacidades de los distintos objetivos generales de la etapa, ¿vale? Que vienen reflejados en el decreto 89/2014, artículo 4, apartado H. Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, de la geografía, la historia y la cultura. Contenidos, esto sí que cambia, los contenidos para la Comunidad de Madrid están basados en el decreto 89, cuyos bloques son los siguientes, ¿vale? Bloques de contenido de la ciencia naturaleza. El bloque común, estrategias de trabajo y técnicas de estudio aplicables en todos los cursos de la etapa y en todos los bloques. Me apetece cortar ya, de verdad. Llevo 40 minutos. Me quedan contenidos. Voy a cortar, ¿vale? Mi primera parte del repaso. No está mal. Dejaré una lista de reproducción y esa cosa.